Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano asuncionista Hugo Fernando Morales Ballesteros nos entrega el 10º tema de formación discipular, la pedagogía de la fe, una oración hecha vida. Buenas noches a todos, laicos, quienes están formando para ser verdaderos discípulos de Jesús. Les doy la bienvenida a nuestro 10º encuentro de formación. Hoy es un tema muy bonito que vamos a ver. Se llama la pedagogía de la fe, una oración hecha vida. Hoy vamos a ver las últimas partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos todo ese proceso que hemos venido trayendo. Desde la primera parte que correspondía al credo, ¿no? Que es la fe. Esa fue la primera parte que vimos. Luego ya nos centramos un poco a los sacramentos, luego nos centramos ya a la vida en acción, que correspondía a los mandamientos de la ley de Dios. Luego vimos lo que correspondía a la oración y luego, para terminar con esta parte, la pedagogía de la fe. Quiero ser muy claro acá en esta parte, y es que una fe sin obras es muerta. Recordemos que tenemos que ir siempre unida a las dos. Siempre tiene que ir unida a las dos. Es decir, debe ir unida la fe con la acción. Ese viene siendo como la clave en todo este proceso. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cuál es esa pedagogía de la fe. Es decir, cómo yo la llevo a la vida. Cómo yo no es suficiente con que mi cabeza tenga muchos conocimientos, sino lo llevo a una transformación, un cambio interior. Entonces hoy vamos a ver eso, qué significa esa pedagogía de la fe, qué significa una oración hecha vida. Entonces vamos a iniciar con la oración. Entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, gracias por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias por estar presente en cuerpo y alma para abrirnos a ti. Gracias por permitirnos conocerte más, quererte más y adorarte más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver el video de Jesús, del encuentro de Jesús con la mujer adúltera o María Magdalena. Para mí, personalmente, es uno de los textos más hermosos del Evangelio, porque aquí vemos a un Jesús misericordioso, un Jesús que la podía haber condenado a ella, pero ni él la condenó. Y cómo la defiende, cómo le rescata la dignidad, cómo esta mujer logra esa transformación con Jesús. Y es una transformación tan radical que ella se convirtió en la primera discípula de Jesús. Y es una transformación tan significativa que ella fue la primera testigo de la resurrección de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó? La primera que se le apareció fue María Magdalena. Y los apóstoles estaban por allá corriendo del susto, qué pasaba, asustados, pero ella estaba ahí en el sepulcro, siempre. Entonces, imagine, yo no me alcanzo a imaginar este amor que tenía esta mujer, que de pronto estaba mal orientado hacia las actividades que hacía, pero después todo ese amor lo orientó hacia Jesús, y cómo ese encuentro tan hermoso entre los dos. Entonces vamos a disfrutar este evangelio que nos dice, y lo vamos a introducir dentro de esta historia fascinante de la Biblia. Te les pido por favor mantener apagados los micrófonos y estar atentos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado,
Sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve. Y no peques más. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y al amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Muy bien, van a escribir en el chat qué mensaje les dejó el video. Y vamos a escuchar. Lourdes, te escuchamos. ¿Qué mensaje te deja este video en este ambiente de oración? Tienes el micrófono apagado. Ya estaba dispuesta a escribir. Yo creo que María Magdalena es como todos nosotros. Estamos ahí en ese momento de pedir perdón al mismo Jesús, ¿no? Sabemos que cada cual tiene sus pecados diferentes a lo grande que lo vea, pero yo me siento como María Magdalena, que le pido al Señor el perdón a cada momento que peco. Y qué bonito que uno se sienta confiado en que el Señor sí perdona los pecados. Gracias, Lourdes. Yo también estoy de acuerdo contigo porque todos tenemos pecados. Solo el hecho de ser humano tenemos esa parte de la fragilidad. O eso se llama concupiscencia. Siempre tendemos al mal. Un niño, por más que se cuide de pequeño, siempre hay una tendencia hacia el bien y hacia el mal. Es algo de la condición del ser humano. Pero lo bonito de acá es ver cómo ese Jesús escribe. Y escribir significa como devolverle la dignidad a la persona y cómo se agacha, cómo la levanta, cómo la invita, sin juzgarla, sin criticarla. Es muy bonito ese encuentro. Yo creo que esta mujer
estoy seguro que ella ni se imaginaba que Jesús iba a, de pronto dije, no, Jesús también va a lanzar piedras, o quién sabe qué va a decir, o no me podrá salvar. O sea, el encuentro es muy interesante. Qué bonito que pudiéramos hacer como un estudio bíblico de este texto, para los que ya han estudiado Biblia, hacer como una exégesis del texto, o mirar qué tradiciones están en el texto para poder comprender y sacar toda la riqueza de eso, pero esto lo haremos en el curso bíblico. Muy bien, ahorita los voy a invitar a una canción de la hermana Grenda que dice, no te sientas solo. Entonces, ¿qué mensaje te deja esta canción de la hermana Grenda? Disfrutémosla, por favor. No te sientas sola, no te sientas sola, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas solo, que yo te he creado, que tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te negará. Cuando cruces por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrazará, porque yo soy tu Señor, tu Dios, tu Salvador. Porque te aprecio, eres valiosa, yo te quiero. No te sientas sola, no te sientas sola, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas solo, no te sientas solo, que te amo, que yo estoy contigo. No temas, yo te formé. No temas, yo te elegí. No te sientas sola, no te sientas sola, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas solo, no te sientas solo, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas sola, no te sientas sola. El Señor está contigo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, el Señor te dice que aunque pases por las aguas caudalosas, no te ahogarás. Aunque tengas que atravesar miles de dificultades, no te pasará nada, porque el Señor está contigo. No te sientas sola, no te sientas solo, no te sientas sola, no te sientas sola, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas solo, no te sientas solo, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas sola, no te sientas solo, no te sientas sola. No te sientas solo. Muy bien, escriban en el chat qué mensaje les deja la canción. Todavía estamos dentro del ambiente de oración. Y escuchamos María Paula Totino. ¿Qué mensaje te deja la canción? Hola, buenas noches. A mí me gustó cuando la hermana dice, te amo, yo estoy contigo, no temas, yo te formé, no temas, yo te elegí. A veces
son muchas las veces que ante diferentes situaciones nos sentimos solos o que nadamos contra la corriente. Y tenemos que saber que nunca estamos solos, que Dios antes de formarnos ya nos quería y Él nos eligió. Muy bien, gracias María Paula. Exacto. Porque el problema es que nosotros como seres humanos, cuando cometemos un error o un pecado, nosotros pensamos que Dios ya no nos quiere y que Dios nos abandona, y no. El problema somos nosotros que nos cerramos al estar con Dios, pero Dios siempre está ahí con los brazos abiertos. O sea, Él nunca nos deja solos. Entonces, qué bonito que reflexionemos sobre este tema de esta canción, porque ustedes, como bien saben, existen las enfermedades actuales, ¿no? Que es la depresión. Mucha gente se deprime por cosas sencillas, por otras cosas, por enfermedades, por muertes, por sufrimiento. Pero mucha gente vive depresiva o en una angustia existencial o en esquizofrenia. Bueno, tantas enfermedades que hay precisamente porque no comprenden que la única clave del amor y de la salvación está en Cristo. Porque si Cristo habita en mi corazón, yo no tengo razones por estar depresivo, aunque tenga problemas, aunque una tormenta se avecine, aunque todo parezca su final, no, porque Dios está conmigo y esa es la seguridad. Muy bien. Ahorita vamos a la otra canción, es de Luis Enrique Ascoy, que es El Credo. Necesito que estén muy atentos porque ustedes también dentro de una de las partes de las tareas tienen que hacer un credo, pero entonces lo bonito del credo que él hace o que él canta es donde habla de la injusticia social, ¿no? Por ejemplo, estén atentos de las palabras del aborto, del materialismo, del secularismo, de tanta cosa que destruye al ser humano ahora. Entonces es como una crítica, ¿no? Y él lo hace a través del credo. A mí personalmente esta canción me fascina mucho, porque a veces uno ve, mucha gente ve el credo como muy aburrido, no, es que el credo es largo, hay que aprenderlo de memoria, el credo no me dice nada, y es porque mucha gente no conoce el significado de cada parte del credo. Ustedes ya la conocen, porque se los di en las fotocopias, donde pudieron profundizar la riqueza de esta parte del credo. Entonces, confronten por favor esto con lo que este cantante nos explica en esta hermosa canción. Entonces estén muy atentos, escriban las frases que les gustan y después vamos a compartir. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los odios contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilato, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único
Iglesia Católica, en la comunión de santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. 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 La canción titula Credo, el amor de los amores. Es una canción muy hermosa, si se pudieron dar cuenta desde el inicio al final. Muy bien, escriban por favor en el chat qué mensaje les dejó esta canción de Luis Enrique Ascoy. Él es de Ecuador y sus canciones son muy bonitas, todas las que él canta, porque tienen esta crítica a lo social, al estar con el pobre. Es muy bonito. Mirna, te escuchamos. ¿Qué mensaje te dejó esta canción? Sí, Mirna, tienes el micrófono apagado. Sí, lo que pasa es que estoy manejando y como que Ok, no, no y te yo sé preocupes. que lo vi pensando, ok, eso estaba comentando con mi esposo, que es el credo cantado es, es para disfrutarlo, es entender verdaderamente lo que es la oración del credo, porque la oración del credo la oramos, la recitamos prácticamente, porque es linda, pero es decir, yo creo, y yo creo en lo que yo veo, no solamente en lo que me dicen, en lo que yo veo, en lo que yo escucho, en lo que yo siento. Eso es para mí el credo. Es una oración hermosa y cantado el credo es más hermoso todavía. Gracias, porque es como estar seguros de las verdades de nuestra fe. Sí, sí. Porque si, por ejemplo, si uno no cree en Jesucristo, en Dios, en la Santísima Trinidad, ¿qué sentido tiene de ser cristiano? Y saber todo esto. También creer en la Iglesia Católica, en lo que representa, en los valores. Entonces, si ustedes se están formando como discípulos misioneros, tienen que adquirir ese conocimiento cristiano. Pero este conocimiento cristiano no es un conocimiento intelectual para decir, no, yo ya tengo este diplomado, yo ya hice esto, yo me las sé todas. No, acá no estamos hablando de ese tipo de conocimiento. Acá estamos hablando de un conocimiento experiencial, de un conocimiento de vida, de un conocimiento que lleva la fe a la práctica. Este es el conocimiento. O sea, un conocimiento que yo lo tengo seguro en mí, pero también lo practico en los demás. Por eso me gusta mucho cómo este cantante Luis Enrique Ascoy toma el credo y hace esa crítica a la sociedad, que habla de los fetos, habla, por ejemplo, una de las imágenes que a mí me llamó, se cambia un rosario por una pistola, ¿no? Le da el rosario y le quita la pistola. Entonces mucho habla del desempleo, de la injusticia, del hambre, cómo este credo recoge toda esta parte de cómo vive la sociedad hoy. Gracias a Dios nosotros tenemos todo, pero mucha gente no tiene que comer, está sufriendo en este momento por la violencia, por los grupos armados, por la guerra. Entonces nosotros debemos de ser muy agradecidos con Dios, que al menos estamos en paz y tranquilo y que tenemos todo. Eso es lo bonito de esta parte. Por eso me gusta esta canción, porque Él nos muestra una verdadera pedagogía de la fe. Muy bien, esto se hace parte de la oración un poquito extensa, tomé 2 canciones, pero creo que vamos como uniendo todos estos sentidos en Cristo, que es el centro. Entonces, muy bien, vamos a estar muy atentos con la explicación del tema. Recuerden que esto ya viene siendo la última parte del catecismo. Ya hoy ya vemos todo el catecismo, es la pedagogía, pero esto es muy importante porque ustedes tienen que dinamizar esa fe, eso que ustedes ya saben. Entonces, estén muy atentos. No se preocupe que yo les voy a ver las diapositivas. Si algo muy importante pueden anotar pues lo que les guste, la frase, y después compartimos. Entonces, un momento.
Muy bien, entonces se pueden dar cuenta acá que el tema de hoy es la pedagogía de la fe, una oración hecha vida. Recordemos, la pedagogía de la fe se configura como un proceso. Recuerden que es un proceso o un itinerario, un camino del seguimiento de Cristo, del Evangelio en el Espíritu hacia el Padre. Esto emprendido con vistas a alcanzar en la iglesia la madurez en la fe según la medida del don de Cristo. Esto lo encontramos en Efesios 4:4. Perdón. Y las posibilidades y las necesidades de cada uno. Entonces, ¿para qué esta pedagogía de la fe? Es porque queremos alcanzar la madurez en la fe según la medida del don de Cristo. A esto no me refiero que madurez significa tener todos los conocimientos y que tienen que saberse de memoria la Biblia, el catecismo, no. Acá lo que estamos hablando es de una maduración en la fe, es decir, que ustedes tengan una fe sólida, una fe pura, no una fe falsa. Una fe falsa es que, yo sí tengo fe, y me viene un problema, ya no tengo fe. Yo sí tengo fe. Pero tengo cáncer, ya no tengo fe. Tengo fe, se me murió alguien, ya no tengo fe. Eso no es. Cuando estamos hablando acá de una fe madura, significa una fe sólida, una fe argumentada, una fe que transforma los corazones. Miren esta imagen, me gusta mucho cómo este hombre arrodillado le pide a Dios, vemos a Jesús, la oración, el poder de las manos levantadas, que significa, Dios mío, ayúdenos, envíanos su espíritu. Aquí está el foco y lo vamos relacionando con el tema del tema anterior. Esta imagen me gusta tener mucho, las manos con el agua que se va a esparcir por la tierra reseca. Así es la vida en el espíritu. Llega a la tierra reseca de tu corazón y la transforma, la hace vida. Muy bien. Ahorita vamos, ¿por qué la pedagogía de la fe? ¿Por qué? Primero, Jesús cuidó atentamente la formación de los discípulos que envió a su misión. Se presentó ante ellos como el único maestro y al mismo tiempo amigo paciente y fiel. Jesús fue muy paciente con los apóstoles. Acuerden todas estas cosas que decía Pedro, los otros. Esto no fue fácil, él fue paciente y fiel. Su vida entera fue una continua enseñanza. Él le enseñaba no solo con lo que hablaba, sino con su testimonio de vida. Estimulándoles con acertadas preguntas, les explicó de una manera más profunda cuando anunciaba a la gente. Les inició una oración, les envió de 2 en 2 a prepararse para la misión. Les prometió primero y envió después el Espíritu del Padre para que les diera la verdad plena y les sostuviera en los inevitables momentos de dificultad. Jesucristo es el Maestro que revela a Dios a los hombres y al hombre a sí mismo. El Maestro que salva, santifica y guía, que está vivo, que habla, exige, que conmueve, que endereza, perdona, camina diariamente con nosotros en la historia. ¿Ustedes son conscientes que Jesús camina contigo en tu historia? Que el tiempo de Dios es perfecto y es un tiempo de kairos, de manifestación del amor de Dios para tu vida. El Maestro que viene y que vendrá en la gloria. Por eso Jesucristo, Señor y Maestro, la iglesia encuentra la gracia trascendente, la inspiración permanente, el modelo convincente para la pedagogía de la fe. Entonces, dentro de este contexto, las enseñanzas de Jesucristo, nace esta pedagogía de la fe. ¿Cuáles son esas características de la pedagogía de la fe? ¿Cuáles son las características? Muy bien, primero, es una pedagogía que se inserta, un momento, se me volvió. Sirve al diálogo de la salvación entre Dios y la persona. O sea, tiene ese fin de la salvación, poniendo de relieve debidamente el destino universal de la salvación. Entonces, ¿por qué la fe? Porque me ayuda a la salvación. Segundo, reconoce la centralidad de Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, que determina la catequesis como una pedagogía de la encarnación, por la que el Evangelio se va a proponer siempre para la vida y en la vida de las personas. O sea, el Evangelio no es letra, muy bonito libro de la Biblia, yo la tengo en mi casa, le tengo una Biblia bien grande, un atril bien bonito, pero nunca la leo. O le leo muy poquito. La pregunta es, ¿ustedes se están formando para discípulos y todos los días sí me están leyendo la Biblia? ¿Sí están leyendo el Evangelio? Todos los días hay que leer la Biblia.
Un discípulo no puede vivir sin la Biblia porque la Biblia es el alimento, es el pan celestial. Así como todos los días, yo estoy seguro que todos ustedes todos los días comen 1, 2 o 3 comidas. Así deben de leer el Evangelio. Segunda característica, reconoce el valor de la experiencia comunitaria de la fe como propia del pueblo de Dios, de la iglesia. Es decir, la fe nace en una experiencia comunitaria con los demás, no en una persona individual, sino en una comunidad. Otra característica, se enraza en la relación interpersonal y hace suyo el proceso del diálogo. Yo dialogo con Dios, diálogo conmigo mismo, comprendo o tengo la capacidad de discernir qué Dios quiere de mi vida. Otra característica, se hace pedagogía de signos, en las que se entrecruzan hechos y palabras, enseñanza y esperanza. Siempre hemos visto, por ejemplo, acuérdense que las bodas de Caná fue tomado como un signo, no como un milagro. En la Biblia lo explican así y así otros signos. Entonces todo se relaciona, el hecho y la palabra, la enseñanza y la experiencia. Y por último, encuentra tanto su fuerza de verdad como su compromiso permanente de dar testimonio del inagotable amor divino, que es el Espíritu Santo, ya que es el amor de Dios, es la razón última de su revelación. Entonces el Espíritu Santo me conecta entre el Padre y el Hijo para yo seguir en mi vida. ¿Cuáles son esos objetivos de la pedagogía de la fe? Son, primero, promover una progresiva y coherente síntesis entre la adhesión plena del hombre a Dios, trino, y los contenidos del mensaje cristiano orientados por la iglesia. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá con el catecismo, viendo como la síntesis de todas las verdades de la fe. De los sacramentos, de los mandamientos, de la oración, todo esto es importante para conectarlos dentro de la iglesia. Segundo, desarrollar todas las dimensiones de la fe por las cuales esta llega a ser una fe conocida, celebrada, vivida, hecha en oración. Entonces yo no solo me quedo con la dimensión intelectual de la fe. ¿Qué es la dimensión intelectual de la fe? Es cuando yo aprendo, por ejemplo, el credo y lo rezo de memoria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, eso es la dimensión intelectual, pero yo no me quedo solo con ese conocimiento. Yo lo llevo a la vida. Lo celebro como a través del sacramento de la Eucaristía, a través de la oración. Eso se echa una oración. ¿Y cómo lo celebro? Ayudando a la gente que no tiene, dando un buen consejo. Estos son las bienaventuranzas. Otro objetivo, impulsar a los fieles laicos a confiarse por entero y vivamente a Dios. Esto es muy bonito. O sea, ustedes si quieren ser verdaderos discípulos de Dios y si quieren que Jesús reine totalmente en su corazón, tienen que entregarle a Dios toda su inteligencia, toda su voluntad, todo su corazón y toda su memoria. Acá estamos hablando de las 4 grandes facultades del ser humano. Imagínense, la inteligencia, todo el pensamiento. Recuérdense que el mal, el pecado se origina en el pensamiento. La gente comienza a pensar mal y eso lo lleva a una acción mal. La voluntad. ¿Qué tan fuerte es mi voluntad? ¿Cómo yo oriento mi voluntad a la voluntad de Dios? El corazón, aparte de los sentimientos, las emociones. ¿Qué emociones gobiernan en mi vida? El miedo, la duda, tantas emociones. ¿Cómo yo oriento esa parte emocional hacia Dios? Y la memoria, la capacidad de recordar, pero no solo recordar las cosas malas que me han pasado, sino de transformarlas en Cristo Jesús. Y por último, ayuda a los laicos a discernir su vocación discipulada, a la que el Señor los llama para ser auténticos misioneros. Entonces, ¿este curso para qué? Para que ustedes aprendan a ser discípulos, para que ustedes aprendan a que tienen esa misión por ser bautizados o confirmados en nuestra Iglesia Católica. Muy bien, entonces el fundamento de la pedagogía de la fe lo vamos a ver en 4 momentos. Estos momentos son los siguientes. Primero, ¿cuál es la pedagogía de Dios? Esta imagen nos gusta mucho de Dios ahí que la representa. Vamos a ver qué nos dice de la pedagogía de Dios. Segundo, la pedagogía de Cristo, ¿no? Tercero, la pedagogía del Espíritu Santo. Y por último, la pedagogía de la Iglesia. Entonces, 4 pedagogías de lo que vamos a ver hoy. Y vamos a recoger todo lo que hemos visto del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a la primera, la pedagogía de Dios. ¿Qué nos dice acá en esta parte? Primero, la salvación de la persona, que es el fin de la revelación. ¿Por qué Dios se nos reveló? Porque quiere que todos se salven. Se manifiesta también como un fruto de una original y eficaz pedagogía de Dios a lo largo de la historia. O sea, Dios siempre estuvo pendiente del ser humano desde que lo creó. No crea que Dios es un Dios ausente, poderoso, no. Es un Dios cercano. Que Él nos envió a su Hijo Jesucristo, nos envió el Espíritu Santo y nos envía personas buenas para seguir su mensaje, como los profetas, los reyes, tantas personas bíblicas que conocemos.
o como los sacerdotes actualmente, como el Papa, los obispos, las religiosas, los religiosos, también somos mensajeros de Dios. En analogía con las costumbres humanas y según las categorías culturales de cada tiempo, la Sagrada Escritura nos presenta a Dios como un Padre misericordioso, un maestro, un sabio que toma a su cargo a la persona, individuo, comunidad, en las condiciones en que se encuentra. La libera de los vínculos del mal, la trae hacia sí con lazos de amor, le hace crecer progresivamente y pacientemente hacia la madurez del hijo libre, fiel, obediente a su palabra. Esta imagen me gusta mucho, donde vemos la representación de Dios y con el dedo toca al ser humano, a Adán. Esto es muy, muy bonito porque es la trascendencia. Esto es lo que nos enseña la pedagogía de Dios. Ahora vamos a la pedagogía de Cristo. Esta es más conocida por todos porque lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Con palabras, signos, obras de Jesús. A lo largo de su breve pero intensa vida, recuerden que murió a los 33 años, los discípulos tuvieron la experiencia directa de los rasgos fundamentales de la pedagogía de Jesús, consignándolos después en los evangelios, ¿no? ¿Cuáles son? La acogida del otro. ¿Cómo Jesús acogía a otro? Hoy lo vimos con la mujer pecadora, la mujer adúltera. En especial del pobre, del pequeño, del pecador como persona amada y buscada por Dios, el anuncio genuino del reino de Dios como buena noticia de la verdad y de la misericordia del Padre, un estilo del amor tierno y fuerte que libera del mal y promueve la vida, la invitación apremiante a un modo de vivir sostenido por la fe en Dios, la esperanza en el reino y la caridad hacia el prójimo, el empleo de todos los recursos propios de la comunicación interpersonal, como la palabra, el silencio, la metáfora, la imagen, el ejemplo y los otros signos, como era habitual en los profetas bíblicos. Todo esto, los que hicieron el curso bíblico conmigo ya saben a qué se refiere cuando se habla de imagen, de metáfora, de silencio, todos estos elementos. Invitando a los discípulos a seguir totalmente sin condiciones. Cristo les enseña la pedagogía de la fe en la medida en que comparte plenamente su misión y su destino. Entonces, este curso que estamos viendo es la pedagogía de Jesús en todo lo que estamos viendo. Estas imágenes me gustan mucho, cómo Jesús acoge a esta niña, a estos niños, está con la gente, vemoslo acá otra vez con la mujer adúltera, lo vemos como buen pastor que deja las 99 ovejas y busca una, y esa una representa a cada uno de ustedes. Miremos acá el del hijo pródigo que fue y se gastó el dinero y el padre lo recoge. Acá que abraza a los que se arrepienten de corazón, que cura a los ciegos por las ceguedades del mundo, y acá al que lo libera de la tormenta y lo rescata. Esto es muy bonito para reflexionar. Esto nos ayuda a esta pedagogía de Cristo. Ahí estamos a la pedagogía del Espíritu Santo. Dichoso el hombre a quien corriges tú, Yahvé, a quien instruyes con tu ley. Esto está en el Salmo 94:12. En la escuela de la palabra de Dios, acogida en la iglesia, gracias al don del Espíritu Santo enviado por Cristo, el discípulo crece como su maestro en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Esto lo encontramos en Lucas 2:52. Y es ayudado para que se desarrolle en él la educación divina recibida. Qué bonito. Mediante la doctrina cristiana y las aportaciones de la ciencia y de la experiencia. De este modo, conociendo cada vez más el misterio de la salvación, aprendiendo a orar a Dios Padre y siendo sinceros en el amor, trata de crecer en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Eso está en Efesios 4:15. Se puede decir que la pedagogía de Dios alcanza su meta cuando el discípulo llega al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo, Efesios 4:13. Por eso no se puede ser maestro y pedagogo de la fe de otros, sino ser discípulo convencido y fiel de Cristo en su iglesia. Concentrémonos en esta última frase. Por eso no se puede ser maestro y pedagogo de la fe de otros, es decir, ustedes no pueden enseñar a los otros si primero no son discípulos convencidos y fieles de Cristo en su iglesia. Ya, para usted poder evangelizar a los otros, tiene que ser un discípulo convencido y fiel a Cristo. Si no tiene esos elementos, no podrá hacer nada. Y esto es lo que el curso les está ofreciendo. Por eso tanto conocimiento, por eso de hacer las tareas, por eso de revisarse, de comprender más el sentido de las cosas. Y vamos al último punto, la pedagogía de la iglesia. Desde sus comienzos, la iglesia, que es en Cristo como un sacramento, vive su misión en continuidad visible y actuar con la pedagogía del Padre y del Hijo. Ella, siendo maestra, es también educadora en la fe. Entonces, la iglesia es educadora en la fe porque me enseña. ¿Dónde recibimos los sacramentos? En la iglesia, por eso me preparo para eso. Estas son las razones profundas por las que la comunidad cristiana es en sí misma doctrina viviente, siendo lo que es anuncia, celebra, vive y permanece siempre como el espacio vital, indispensable y primario de la fe. Entonces, yo soy católico y digo, yo no le hago caso al Papa, yo no tengo en cuenta lo que dice el Papa, no soy católico.
Si yo soy católico, no me interesa la iglesia, ir a rezar a la misa, yo vivo mi oración de esta forma, no es un católico. Un católico es un verdadero cristiano porque es un verdadero discípulo. Y luego vamos a las conclusiones de la pedagogía de la fe. Entonces, primero, ¿qué nos lleva a estas conclusiones? Primero, Jesucristo constituye la vida y perfecta la relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Perfecciona. De él recibe la pedagogía de la fe, una ley fundamental para toda la vida de la iglesia. La fidelidad a Dios y al hombre en una misma actitud de amor. Eso lo vemos en Jesús. Un hombre fiel a su Padre, obedecía a Dios hasta obedeció en la muerte. Así le dijo Dios, si quieres retirarme esta copa, pero hágase tu voluntad. Un hombre con Dios eran uno solo. Yo creo que por eso Dios lo amó tanto, un hijo tan fiel. Qué bonito. Y por eso ustedes tienen que ser uno solo con Jesucristo como verdaderos discípulos. Segundo, la pedagogía de fe ayuda a percibir la acción de Dios en lo largo de todo el camino cristiano, favoreciendo un clima de escucha, de acción de gracias y oración, y que a la vez propicie la respuesta libre de las personas, promoviendo la participación activa de los laicos, discípulos misioneros de Cristo. Entonces ustedes también tienen que hacer vida todo este conocimiento que saben. Y por último, inspirándose continuamente en la pedagogía de la fe. El laico líder configura un servicio a modo de un itinerario formativo. Es decir, por una parte le propone el evangelio de tal manera que penetre y transforme los procesos de comprensión, de conciencia, de libertad y de acción. Y de modo que haga de la asistencia una entrega de sí ejemplo de Jesucristo, el formador por excelencia de verdaderos discípulos. Entonces, en realidad, ¿quién nos forma a usted? No, yo que estoy dando esta información. En realidad, el que los forma a ustedes es Jesucristo, porque Él llega a su corazón y los transforma para ser sus verdaderos discípulos. Muy bien, y luego van a encontrar un ensayo en el material que les voy a enviar. Ese ensayo se llama La pedagogía de la fecha vida, un compromiso de los laicos líderes misioneros con Cristo, con la iglesia. Jesús fundó la iglesia para salvar. Muy bien, y me gusta esta frase del Papa Francisco que dice: la comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. Nos da ojos nuevos para ver la realidad. Eso es lo que quiero lograr con ustedes en esta pedagogía de la fe. Muchos laicos formadores, sobre todo los que trabajan con adultos, conocen casos concretos de personas que dicen con toda sinceridad y hasta lamentándose: no puedo creer. Si yo pudiera creer, ¿qué suerte tienen ustedes que creen? Es necesario pues aprender a escuchar la vida. La fe no nos la jugamos en el templo, sino en la vida. Nuestra labor ha de ser la de acompañantes que ayudan a que el otro caiga en la cuenta del espesor de su propia existencia. Ello implica esperar serenamente y confiar, es guiar sin imponer. Todo con el fin de comprender qué le pasa, para sacar las propias energías, para afrontar las preguntas y los retos que la vida le presenta, para acoger a un Dios que viene de afuera o para preguntarnos por las razones últimas del vivir. Hablamos un poco de la transmisión de la fe. Lo que llamamos transmisión de la fe consiste en ayudar al fiel laico a prestar atención, a tomar conciencia, a dar consentimiento a una presencia con la que él ha sido ya agradecido. Se trata de esa presencia originante de Dios y de su gracia, que hace un laico un sujeto creado a imagen de Dios y dotado de una fuerza divina de atracción que la sitúa en el horizonte sobrenatural de la gracia. Todo proyecto de transmisión de la fe que quiera estar a la altura de lo que transmite tiene su centro en la certeza de que para cada persona es posible una experiencia, un encuentro con Dios. La transmisión de la fe es sobre todo un proceso que acompaña al fiel y lo inicia en el descubrimiento y encuentro expreso con Dios en Jesús de Nazaret. Entonces, mientras una persona no tenga este encuentro con Jesús, es muy difícil que haya un proceso de conversión. Por eso ustedes, al menos que están acá, ya han tenido ese encuentro con Jesús y ya iniciaron ese proceso de conversión. Acompaña al laico para que éste acoja de manera personal el misterio que ya habita en él y que lo trae. Entonces, yo soy un líder, un formador que les ayuda a ustedes a comprender más ese misterio para que lo acojan en su corazón. Y por eso hacemos todo este curso, y por eso vemos estos videos, y por esto vemos estos temas tan interesantes. La experiencia de Dios como el cimiento eclesial de la fe es muy importante. Pero la experiencia diaria de la iglesia lo atestigua. Pobres y pequeños, hombres y mujeres, inermes ante la vida, pero no saben orar y amar. Perciben esta luz de Dios y la irradian. Se hace realidad la acción de gracias de Jesús. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Por eso no podemos vacilar a la hora de proponer esta experiencia de Dios como un cimiento de creencia a todo el pueblo de los bautizados. Entonces hay muchos laicos que me dicen: no, pero yo no puedo hacer este curso porque yo no tengo conocimiento, yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé mucho de catecismo, esto es muy grande para mí. Mentiras, porque Dios se revela en los sencillos y no en los inteligentes para mostrar su amor. Entonces,
Entonces, así yo no tenga muchos conocimientos, yo también puedo entender y disfrutar. Un ejemplo concreto, cuando yo voy a misión, la gente sencilla del campo que no tiene nada que comer ni tienen estudios, esa gente saben que es tener fe, arrodillarse y orar con ese corazón puro. Entonces, la experiencia de Dios es la comprensión adquirida a través de la fe y por lo tanto solo puede adquirirse en la medida que sea así se vive y únicamente puede hacerse y vivirse en la medida que uno se abandona a sí mismo y se pone en marcha hacia la iglesia de Dios Trino. La fe como un compromiso con la vida. El camino de la comprensión de la fe no consta solo de conferencias o cursos organizados, técnicas de animación, dinámicas de grupo, donde se aprende algo para la mente con el fin de esclarecer nociones de la fe. Se compone de vivencias cristianas que se experimentan juntos y en las que nos comprometemos cambiando nuestro estilo de vida. Consta también de celebraciones o ritos que nos permiten el encuentro con el resucitado, como lo que vamos a ver esta Semana Santa. Por medio de ellos y gracias a su espíritu nos transformamos poco a poco, gradualmente. La etapa de todo camino no solo marca el descubrimiento de ideas, indica también desvelar el cristiano en mí. Qué bonito es. Esto no es, lo vuelvo a repetir esta última frase, la etapa de todo camino no solo marcan el descubrimiento de ideas, pues no es importante yo descubrir nuevas ideas, no, sino indica también el desvelar el ser cristiano en mí. Qué bonito que yo me revelo como un cristiano, lleno de limitaciones, pero también de valores, donde yo me conozco qué significa ser discípulo, es algo apasionante. La voz de Jesús es única. Pregúntale qué quieres de ti y sé valiente, Papa Francisco. Todos necesitamos mayor arraigo contemplativo. Necesitamos hacer sitio al Espíritu Santo dentro de nosotros para creer en la fe evangélica y para construir la comunidad eclesial. En verdad estamos en tiempos recios donde, como decía Moltmann, la experiencia de Dios inspirada bíblicamente no es una mística de los ojos cerrados. No una mística de los ojos cerrados, sino una mística de los ojos abiertos. No es una percepción relacionada únicamente con uno mismo, sino una percepción intensificada del sufrimiento ajeno. Tanto los jóvenes laicos como los laicos adultos hemos de tener claro que la contemplación está en el origen de toda verdadera opción de vida y acción cristiana. Lo que podemos atestiguar a nuestros hermanos provenientes de la contemplación. Y esta nace en la acogida de la palabra de Dios que nos pone en contacto con Jesús crucificado y resucitado. El encuentro con Jesucristo nos lleva a asumir el discurso de la cruz en nuestra vida y en nuestras comunidades cristianas, crucificados con Cristo, entregándonos a lo más pobre. Entonces la invitación de acá es que ustedes no se inspiren desde una mística de los ojos cerrados, sino de una mística con los ojos abiertos, que eso es lo que nos invita. Conclusión. Entonces, por eso la pregunta que nos hacen los jóvenes, ¿es todavía posible en nuestro mundo pretender ser feliz? Con estas guerras, con esta pandemia, con este sufrimiento. ¿Es posible creer en Dios? Con la ciencia, con el materialismo, con el hedonismo. Podemos responder que sí. La fe y la felicidad son posibles para ellos hoy, para cada uno de nosotros. Sin embargo, son afirmaciones que han de ser fruto de un encuentro sincero y coherente con el Dios de Jesucristo. Pero en el fondo de la cuestión, lo que se reclama es más solidaridad, más donación y apertura a la persona que sufre, amarla más. Pues el hambre es un llamado al amor. La Eucaristía es un don de la presencia más íntima de Dios, pero en cuanto a comunión es transformadora porque nos hace reconocer las necesidades del otro, su hambre de paz, justicia y amor. De este modo, el Papa Francisco en su encíclica Lumen Fide, en el numeral 26, nos explica que la pedagogía de la fe, cuando es comprometida desde la vivencia del amor de Dios, nos transforma interiormente, qué bonita eso, y nos ilumina para ver las realidades de una oración hecha vida. Fe que se alimenta en la Eucaristía, recibir el pan espiritual que nos congrega como hijos de un mismo Padre y nos compromete eclesialmente a difundir el amor con todo el que sufre y se ve marginado. Entonces volvemos a la Eucaristía, como la Eucaristía es el alimento que me ayuda a ver con los ojos de Dios, a ver profundamente. Muy bien, el tema es muy interesante, ustedes lo van a profundizar muy en material, mucha información como siempre, pues estamos viendo todo el catecismo, pero son cosas concretas que nos generan acá. Entonces me van a escribir en el chat, por favor, que un mensajito que les quedó de esta explicación de este tema, llamado la pedagogía de la fe, una oración hecha vida. ¿Qué aprendieron? Alguna frasecita sencilla. Y vamos a pasar, quiero preguntarle, Kitty, dinos un mensaje que te haya dejado la explicación de las diapositivas sobre la pedagogía de la fe. Te escuchamos. Me llamó la atención mucho de ser discípulo
convencido y fiel de Cristo en la iglesia. Muy bien, ser discípulo convencido y fiel de la iglesia. Con esa idea es suficiente. Solo es relacionarla con todo lo que estamos viendo, porque es muy bonito esta pedagogía de la fe. Muy bien. Jesús camina conmigo en mi historia. Muy bien, muy bonito. María Paola, fe sólida. Muy bien. Ahorita vamos a pasar a los videos. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los videos. El primero, 10 frases de Carlos Acutis. Carlos Acutis, acuérdense que fue un santo canonizado hace poco, un joven del internet, un joven muy interesante la vida de él. Entonces, este hombre se utilizó muy bien, este joven utilizó la pedagogía de la fe, es algo que nos va a interesar mucho. Y qué bonito porque con este joven se puede atraer más jóvenes. Si este joven murió de cáncer y tan pronto hizo todo lo que hizo y ya es santo, muchos jóvenes también pueden hacerlo. Entonces, vamos a ver 10 frases de Carlos Acutis y necesito al menos que escriban una frase. Un poco largas, pero así les toque resumirla. A ver cuál la frase les gustó más. Entonces estén atentos, por favor. Muy bien, por favor, entonces escriban qué frase, escriban una frase o, bueno, las frases son muy largas, pero la pueden resumir. Pueden escríbanme en un resumen de la frase. Y a quién le he preguntado acá. Norma, léanos por favor la frase que díganos la frase que te gustó, Norma, de las 10. No, creo que Norma está conduciendo y no puede manejar, entonces preguntémosle, Carmelina, léanos la frase que te gustó. ¿De qué le vale al hombre ganar
una batalla si no es capaz de vencer sus pasiones. Muy bien, explícanos un poquito qué significa esa frase. ¿Qué entiendes por esa frase? Bueno, que que no vale la pena. Ya va. Yo diría, hermano Hugo, que de qué nos vale ganar el mundo entero, un ejemplo, o conseguir lo que conseguimos si no somos capaces de vencer de caer en las tentaciones, de no hacer la voluntad de Dios, diría yo. Muy bien, entonces, exacto, ¿qué se gana con hacer muchas cosas si no soy capaz de controlar mis pasiones, que son mis emociones, por ejemplo, de odio, de miedo, de depresión? Entonces él dice que no, que uno tiene que ganar todo, pero controlarse de uno mismo. Eso es la cuestión. Pero ¿quién le ayuda a uno a controlarse? El amor de Cristo en el corazón. Muy bien, Dios. muy bonita esa frase, Carmelina. Ok. Están escribiendo una, a mí también me gusta mucho esta. La Eucaristía, la autopista hacia Dios. Nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios. Oye, aquellos del infinito, la vida. El verdadero discípulo es aquel que verdaderamente trata de imitar y seguir los pasos de Jesús. La Eucaristía es la autopista al cielo. Muy bonito la forma como él escribe, como un joven. Muy bien, ahorita vamos a ver, porque quiero que también relacionemos este tema con la oración que vimos la vez pasada, ¿no? Porque aquí ya tema se vio y ya el hermano nos lo explicó muy bonito, hice una tarea muy larga y compleja, pero entonces aquí lo que me interesa es ver qué nos sigue diciendo el Papa sobre la oración, cómo conectamos el tema de la oración de la vez pasada con el tema de la fe. Entonces, por favor, estemos atentos qué nos dice el Papa Francisco, que su mensaje es muy significativo para cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempo para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio, y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. Muy bonito, es corto, solo dura 2 minutos, pero recoge, yo creo que el Papa acá recoge todo lo que vimos la clase pasada de la oración del silencio, del amor, con cosas muy concretas. Es un video muy bonito. Entonces, por favor, escriban qué mensaje les dejó el Papa Francisco sobre la oración, conectándolo con la fe, ¿no? La oración y la fe.
Y Odilia, dinos qué mensaje te dejó a ti, te escuchamos. El mensaje que me deja el video del Papa es que pues Jesús con su ejemplo pues nos enseña a orar, así como él se retiraba, ¿no? En ese silencio para orar con su Padre. Y pues que la oración también nos ayuda a percibir pues que todo lo que pasa, pues todo viene de Dios con un propósito para nuestras vidas. Y pues que todos necesitamos pues un espacio en silencio para podernos encontrar con Dios. Muy bien, la importancia de cultivar la vida. La oración es la soledad, buscar el silencio para orar y conectarnos con Dios. Muy bien. Y el último video que vamos a ver se llama, yo quiero que miremos un poquito con más profundidad la vida de Carlos Acutis. Algunos lo hemos escuchado cuando lo canonizaron, algunas frases, pero es una vida muy interesante. ¿Por qué quiero traer este ejemplo, este video? Porque este joven nos enseña realmente con su vida qué significa la pedagogía de la fe, porque no solo se quedó con esos conocimientos en su memoria, en su parte intelectiva, sino que lo llevó a la vida, a pesar de que murió muy joven, ¿no? Y a pesar de lo que hizo por internet, todo esto. Entonces, me gusta este video porque es del Vaticano, entonces muestra todo como con mucha seriedad, lo que sí pasa. Entonces, es algo de la Iglesia Católica como para valorar este santo. Entonces, por favor, estén atentos, escriban frases si les gusta, y después de ver el video vamos al compartir donde ustedes tienen que relacionarme lo que aprendieron de las diapositivas con este video. Entonces, disfrutémoslos, por favor. Esta semana, en Vaticano, les traemos la historia de Carlo Acutis, el primer beato millennial. Acompáñennos desde Italia a Estados Unidos, desde Camboya a Argentina, para saber cómo su carisma continúa inspirando a jóvenes de todo el mundo. Por último, nos detendremos en Asís para ver cómo la ciudad se prepara para su beatificación. Todo esto y más ahora en Vaticano. Carlo Acutis, que será beatificado el 10 de octubre, creció aquí en Milán, Italia. Hoy en día, Carlo es conocido y apreciado en todo el mundo a causa de su ejemplo de santidad, por su pasión por la tecnología de las comunicaciones y por su devoción a la Eucaristía. Antonia Salzano, la madre de Carlo, dice que su hijo hizo del vivir lo ordinario algo extraordinario. Obviamente, siendo un chico de este tiempo, vivió lo que todos los jóvenes de su generación han vivido: ordenadores, videojuegos, partidos de fútbol, escuela, amigos, todo lo que es normal para nosotros. Pero sin duda, incluso las pequeñas cosas de la vida cotidiana, él realmente era capaz de convertir todo lo que es ordinario en el mundo en algo extraordinario. A Carlos le apasionaba el mundo de las tecnologías de la información. Estaba fascinado con todo el potencial que podían aportar. Decidió crear una página web a la que la gente pudiera recurrir para aprender sobre la fe. Hoy en día, es un apostolado que su familia y los miembros de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis continúan llevando a cabo. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Es más, el Papa Francisco en Christus Vivit
documento que clausuraba el Sínodo de los Jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos, bajo nuestro punto de vista, por voluntad del Señor, pues ya entonces hablábamos de extraordinarias coincidencias. Se acabaron difundiendo por todo el mundo. Sono diffuse in tutto il mondo. El trabajo que Carlo comenzó está ahora disponible en 17 idiomas y cualquiera puede ver la exposición de los milagros eucarísticos, incluso descargar los carteles en alta resolución de forma gratuita para imprimirlos y colocarlos en sus parroquias. La exposición sobre los milagros eucarísticos fue algo que le enganchó. Comenzamos más o menos cuando tenía 11 años, época en la que empezó a ser ayudante de catecismo en la parroquia, porque había pedido a un catequista colaborar con él, de modo que de vez en cuando podía dar catequesis él solo, ya que era un chico muy preparado, muy adelantado a los de su edad. Además de los recursos de la web, la asociación Amici di Carlo Acutis también ha comenzado a producir dibujos animados para llevar el mensaje de Carlo a los niños y a los jóvenes. Joy is already to be found in this world. Already in this world? Of course, but we must always look towards God. In fact, sorrow is what happens when we look inwards, while joy is when we focus our gaze on God. By nourishing ourselves on the Eucharist, we feed on the love of Christ, and we live in Him. In this way, we can all become close friends with Christ. Antonia dice que después de su primera comunión a los 7 años, nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía porque era su fuente de fuerza para vivir la vida con integridad. Su profunda fe y su particular relación con la Eucaristía ayudaron incluso a su madre a encontrar el camino de regreso a la iglesia. Siempre digo que Carlo fue un pequeño salvador para mí, porque aunque normalmente sea la familia la que te transmite la fe, en mi caso fue todo lo contrario. Fue Carlo el que, de hecho, no consideraba a Carlo como un hijo, porque tenía algo de la autoridad de un padre. Lo que quiero decir es que sí lo sentía como un hijo, pero también como algo más, porque uno podía ver que Carlo tenía una autoridad que le fue dada precisamente por su cercanía a Jesús. Antonia cree que Carlo continúa intercediendo desde el cielo, mostrando a los demás el camino hacia la iglesia a través de la Eucaristía. Tras la pausa, les llevaremos a Nueva York, donde visitaremos una de las miles de exhibiciones de milagros eucarísticos de Carlo presentes en las parroquias de todo el mundo. Quédense con nosotros. Y ahora, más Vaticano. Al norte del estado de Nueva York, a unas 2 horas en coche de Manhattan, situada en un valle entre colinas, se encuentra la ciudad de Pawling con una población de 7.500 habitantes. Es un pueblo pequeño y tranquilo, pero cuenta con una animada población católica. En la iglesia local de San Juan Evangelista y San Carlos Borromeo, actualmente se está llevando a cabo una exposición muy especial. Grandes carteles, cuidadosamente colocados en los bancos, ilustran los milagros del Santísimo Sacramento de un modo maravilloso. Esta es la exposición Milagros Eucarísticos del Mundo, diseñada y creada por Carlo Acutis. El padre John Palatucci es el párroco de esta iglesia. Esta exposición la comenzamos, en realidad ya estaba en marcha cuando yo llegué aquí, con la intención de promover la realidad de la Eucaristía,
Es sabido que vivimos una época en la que desafortunadamente muchos católicos tienen dificultades con esa creencia. De hecho, creo que recientemente aquí en los Estados Unidos se ha hecho una encuesta al respecto y casi el 60% de los católicos no creen en la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, lo cual supone un gran desafío. De modo que la intención es hacer que la gente conozca los distintos milagros relacionados con la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía que han tenido lugar a lo largo de los siglos. Esta es una de las principales iniciativas que llevamos a cabo aquí en esta parroquia. Dentro de la iglesia, cada cartel cuenta la historia de un milagro ocurrido en una parte diferente del mundo, detallando lo que ocurrió, los relatos de los testigos oculares y su verificación científica. Debido a la contingencia de COVID-19, hemos tenido que separar nuestros bancos y cerrar algunos de ellos, por lo que fue una buena idea poner los carteles en esos espacios. La gente viene antes de misa y puede leer acerca de la Eucaristía y a lo mejor aumentar su creencia en la presencia real de nuestro Señor. Los feligreses locales caminan de un cartel a otro, tomándose su tiempo para leer los diversos relatos de los milagros. No sabía que había habido tantos milagros. Es interesante, me ha gustado la de España, en la que al sacerdote, mientras llevaba la hostia a unos enfermos, se le cayó al agua al cruzar un río. Al salir se quedó atrapado en el barro, pero logró liberarse cuando vinieron unos pescadores. Ellos lo vieron, fueron testigos directos. Había peces con una hostia en la boca. Los peces habían nadado río arriba y colocaron la sagrada forma de nuevo en la copa. Creo que a lo largo de estos últimos años ha habido un alejamiento de la creencia en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pienso que estos milagros podrían renovar el interés y hacer que la gente se diera cuenta de la maravilla que es recibir a Dios. Mi familia es la quinta generación de esta iglesia de Pauling, de este pequeño pueblo. Ha habido sacerdotes magníficos, pero nunca habíamos visto ninguno de estos maravillosos ejemplos de lo que les puede pasar a la gente cuando cree. Entre los que a día de hoy están aquí está Jack Miller, el hombre que trajo a Pauling esta exposición. Es el encargado de supervisarla. Siempre me asombró la forma en que nuestro Señor concede estos milagros y misterios de nuestra fe. Los milagros prueban los misterios de nuestra fe. Había tantas y tan diferentes historias de formas tan sorprendentes. Cada una tiene una historia única. Cada milagro es un milagro distinto, pero todos son milagros. ¿Cómo contemplar cualquiera de ellos y no asombrarse? Lo que comenzó siendo una idea de Carlo Acutis ha crecido hasta convertirse en una exhibición mundial que lleva las historias de milagros eucarísticos a todos los rincones del mundo. Cuando miro alrededor a todos estos carteles, pienso en el joven, el chico de 15 años que con la inspiración y la gracia de Dios fue capaz de llevar a millones de personas y cambiar sus vidas, ojalá dándose cuenta de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Debo andar con cuidado porque podría echarme a llorar, pero si realmente nos diéramos cuenta de lo que recibimos cuando la hostia toca nuestra lengua, caeríamos muertos de gozo. Estoy convencido de que así sería. La intención es promover el verdadero entendimiento y la creencia de la verdadera presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Estos carteles deben estar aquí, en nuestra parroquia, hasta que todos entiendan y crean eso. El padre Will Conquer es un misionero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París en Camboya. Conoció a Carlo a través de la Exposición de Milagros Eucarísticos de Roma en 2006, y desde entonces Carlo lo ha inspirado, ofreciéndole un nuevo modelo de santidad. Cuando empecé a investigar sobre él, me di cuenta de lo extraordinaria que había sido la historia de su vida. Me enseñó mucho. Tuve la suerte de conocer a su familia y me conmovió especialmente el encuentro con Rajes, que probablemente era el mejor amigo de Carlo,
un colaborador de la familia que finalmente se convirtió al cristianismo gracias al testimonio de Carlo. Mi vida como misionero en Camboya es totalmente diferente a lo que Carlo había conocido, pero la misión de compartir la alegría del Evangelio con la gente es la misma, y aquí es tan apremiante. Con las nuevas tecnologías, el mundo no tiene fronteras para la evangelización, y usándolas como lo hizo Carlo, todos podemos contribuir y cumplir con el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Yo lo veo, también cabe destacar que Diego Oliviera, de la Asociación Carlo Acutis de Argentina, también se inspira en el carisma de Carlo sobre la evangelización online. En América Latina y en el mundo lo ven a Carlo como un amigo, ¿no? En él se destaca su amor por la informática. Él consideraba Internet como un medio de evangelización. Hoy yo afirmo que él sigue evangelizando a través de la web. Por eso ha llegado a los 5 continentes. Sigue anunciando a Jesús a través de las nuevas tecnologías. Creo que este es el secreto más grande de Carlo. Carlo hoy sigue vivo en todos los devotos a través de las redes sociales. Además de los programas de radio y la evangelización online, toda la diócesis de Rioja, Argentina, se prepara para celebrar la beatificación de Carlo. La beatificación de Carlo Acutis tendrá lugar el 10 de octubre en Asís, Italia. Tras una breve pausa, visitaremos su tumba y conoceremos los detalles de su próxima beatificación. Quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Asís es conocida como la ciudad de San Francisco y Santa Clara. Estos dos santos han animado a los jóvenes a ser santos durante cientos de años. Pero pronto, un nuevo beato se sumará a la causa. El padre Carlos Ferreira, rector del santuario de la Spoliazione, está orgulloso de que Carlo Acutis haya encontrado su hogar aquí dentro de la iglesia de Santa María la Mayor. Me sorprende ver la cantidad de gente que pasa por aquí todos los días. El número ha disminuido un poco con la emergencia sanitaria, pero el hecho de que por aquí pase gente de todos los continentes es increíble. Se ve a gente de todas las edades, además de muchos jóvenes, niños, adultos y familias. También se ven sacerdotes, obispos y monjas. Que un niño de tan solo 15 años pueda atraer a tanta gente es un fenómeno que solo el Espíritu Santo puede explicar. Riesca a attirare tante persone. También me gusta escuchar las historias de muchas de las personas que vienen con una amplia variedad de peticiones, desde la conversión personal hasta la curación física y moral. Me gustó mucho la historia de un joven de solo 20 años que comentó que encontró a Carlo en internet por casualidad. Tuvo una visión sobre su propia vida. Después soñó sin esperarlo con Carlo y ahí comenzó una amistad con él. Este joven sufría de ataques de pánico y tras haber pasado 2 meses sin ningún ataque, se sintió tan bien que regresó al santuario para darles las gracias a Dios y a Carlo por su curación. Me dijo: Padre Carlo, estoy seguro de que Carlo Acutis me ha llevado de la mano en todo esto. La mano di Carlo Acutis, mi ha aiutato lui. Muchos han conocido a Carlo a través de estas exposiciones de milagros eucarísticos o directamente en alguno de los recursos que colgó en la red, pero no todos. Benjamin Taft, un peregrino de Minnesota, estaba buscando la adoración eucarística en Asís cuando se encontró con Carlo en la iglesia de Santa María la Mayor.
Creo que va a ser una fuente de inspiración para la juventud de hoy, porque hay mucha gente que se está enganchando a la tecnología, a las aplicaciones que hay por ahí. Como decía Carlo, buscando una imagen de sí mismos. Todo el mundo necesita encontrar su propio ser, en lugar de intentar hacer una copia de otra persona. Yo tuve esa misma lucha cuando estaba madurando. Pensé que necesitaba ser una copia de otra persona y luchaba contra quien realmente era. Como decía, creo que es genial contar con un testigo como Carlo ahí fuera, mostrando que puedes ser tú mismo. Necesitamos más gente que sea capaz de hacer cosas diferentes. No todos podemos ni debemos hacer las mismas cosas. De lo contrario, el cuerpo de Cristo no podrá prosperar. Scott File, un seminarista del Colegio Pontificio Norteamericano, descubrió a Carlo durante su retiro en Asís. Dice que está impresionado por cómo Carlo abrazó sus sufrimientos. Creo que él, con gran amor, cargó con una pesada cruz. Pienso que su historia muestra que nuestra cruz puede ser un regalo para los demás, porque una vez que uno atraviesa ciertas dificultades, entiende mejor lo que otras personas están pasando, y es entonces cuando podemos ayudarlas. Creo que ese es el legado y el testimonio de la vida de Carlo. Yo siempre digo que Carlo es mi pequeño maestro porque me enseña mucho, sobre todo a redescubrir los dos grandes tesoros de mi vida, la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Él podía rezar el rosario todos los días y también ir a misa todos los días. Y anche andare alla messa tutti i giorni. E poi un'altra cosa che Carlo mi comunica tanto. Otra cosa que me llega mucho es su radicalidad con Dios. Para él no había término medio, era todo o nada. Antes de morir dijo que no le importaba morir tan joven porque no había perdido ni un solo minuto de su vida haciendo cosas que no agradaban a Dios. Tal y como él mismo decía, mi plan de vida es estar siempre cerca de Jesús. Eso me impresiona mucho. Yo también quiero esa radicalidad con Dios. E questo mi colpisce molto. Voglio quella totalità in Dio, anch'io. Antonia Salzano, madre de Carlo, afirma que para Carlo la noticia de su propia muerte fue una fuente de alegría. Carlo, Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlos sonrió y dijo: "El Señor me ha regalado un hermoso despertador". Fue como si dijera: "Ha llegado mi hora". Luego dijo: "No saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes". Realizó su primer milagro el día de su funeral, en el que hubo mucha gente que rezó por él para ayudarle, porque ya era muy conocido. Muchos tuvieron que quedarse fuera de lo llena que estaba la iglesia. Una señora que tenía cáncer de mama le rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada. Aquellos fueron los primeros frutos de su intercesión. Sin lugar a dudas, mucha gente recordará ese funeral. Parecía más una fiesta que un funeral. De hecho, creo que fue una fiesta, porque Carlo fue al cielo de modo inmediato. Así le pedía al Señor: ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia para no ir al purgatorio e ir directamente al cielo. Creo que el Señor le escuchó. Igual que su funeral, la beatificación también será una fiesta, pero una fiesta de 17 días de duración. El programa es que del 1 octubre... Los festejos durarán desde el 1 al 17 de octubre. Serán días de visita muy intensos. No es habitual que la tumba esté abierta para que se pueda ver su cuerpo prácticamente intacto. Se ha maquillado su cara, pero mantiene íntegros todos sus órganos. Es bonito ver que por primera vez en la historia veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Será la primera vez, sí. Es un gran mensaje para nosotros. Podremos sentir la santidad no como algo lejano, sino como algo muy al alcance de todos, porque el Señor es el Señor de todos. A lo largo de toda la ciudad de Asís se mantendrán
dos puntos fuertes durante los 17 días: adoración eucarística durante el día y vigilias de adoración eucarística por la noche. De hecho, hemos llamado a este evento Asís, la ciudad eucarística. Esos días y esas noches, todas las iglesias de Asís permanecerán abiertas, ofreciendo la posibilidad de encontrarse con Jesús en la Eucaristía desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Además, los días 10 y 12 a las 4:30 de la tarde, en la Basílica Superior de San Francisco, se celebrarán las liturgias por Carlo Acutis en honor al beato Carlo Acutis. La misa estará presidida por el obispo de aquí, y luego, como clausura, tendremos la celebración eucarística del día 17, también celebrada por nuestro obispo. Finalmente, la tumba de Carlo se cerrará de modo Poi alla definitivo. fine si chiuderà anche la tomba di Carlo. Carlos solía decir que la Eucaristía era su camino al cielo, y de hecho lo alcanzó a través de ella. Ahora, con su ejemplo, nos lo muestra a todos nosotros. Bueno, un poquito largo, pero muy interesante porque nos recoge toda la vida de él y es presentado desde el Vaticano. Muy bien, van a tener 5 minutos, por favor, para que la pregunta es, ¿qué mensaje me deja la vida de el beato Carlos Acutis con relación a la pedagogía de la fe, al tema que hemos visto? Entonces comparten qué le llamó la atención de la vida de él, qué aprendieron en esta noche sobre él. Entonces, por favor, acepten la invitación y tienen 5 minutos para compartir. Yo sé que podríamos quedarnos toda la noche hablando de este interesante santo, pero lo que yo quería darles a entender es que si este niño, bueno, este joven que murió a los 15 años, si este joven que murió a los 15 años hizo tanto y llevó esa pedagogía de la fe, nosotros también podemos lograrlo. Entonces eso es bonito, ya tenemos un testimonio vivo de lo que está. Muy bien, entonces, bueno, ya nos pasamos un poco del tiempo, pero entonces les voy a dejar la tarea en el WhatsApp. Me van a escribir, obviamente van a calificar el encuentro en el día de hoy y en el WhatsApp van a escribir qué se llevan hoy, porque no alcanzamos ahorita a compartirlo. Entonces van a escribir en el WhatsApp qué se llevan hoy de todo lo que aprendieron de este tema, me lo escriben en el WhatsApp. Y muy bien, entonces Lourdes, colabórenos con la oración final. Y entonces recuerden que ya, bueno, pues primero la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea mi Señor Jesús, grande y maravilloso eres, Padre. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de conectarnos contigo, mi Señor, por medio de todas estas clases que estamos tomando, y más en especial en esta que nos enseñas a orar, a entender qué es la oración, a podernos conectar contigo, mi Señor. Pedimos, Señor, que así de la misma forma que te entregaste completamente a Carlos, ayúdanos, Señor, a poder también conectarnos más fijamente en ti, Señor, que podamos nosotros usar lo que tenemos para poder ayudar a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento tuyo, Señor. Ayúdanos a ser esos misioneros de amor hacia los demás, mi Señor. Ayúdanos a mirar como tú, mi Dios.
pero sobre todo, Señor, ayúdanos que en la oración podamos conectarnos mucho más contigo, mi Señor, a dedicar más tiempo a la oración contigo, mi Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos diste, por ayudarnos a acercarnos más a ti y a conocerte más de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, por tu Hijo que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si ha sido de tu agrado, nos ayudarías regalándonos un pulgar arriba. Y si quieres que sigamos subiendo más material de este tipo, puedes suscribirte y activar la campanita de notificación.